Ya está grabando, Luis. Ok, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta clase. Si mi imagen no se ve es porque estoy con celular, ¿no? Y solamente van a salir las diapositivas. Voy a proceder a compartir pantalla. Carlitos tiene que habilitarme para que yo pueda compartir pantalla, por favor. Sí, ok. A ver, vamos a ver. No, todavía no me sale. Ahora sí, ya me sale. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Vamos a iniciar ahora. Y tenemos aquí las diapositivas. Estamos en la diapositiva número, empezaremos por la 87 a modo de recapitular. Muy bien, estamos hablando de la prueba o los medios probatorios en el nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Ahora, ya habíamos desarrollado algunos aspectos como que es trascendental, es fundamental, para que cada una de las partes pueda, ¿no es cierto?, poner en evidencia pues su pretensión, ¿no? Aquello que está alegando en el proceso, tratar de demostrar y establecer pues una convicción en la mente del juez para que el juez pueda emitir seguramente una resolución favorable para él, ¿no? Ahora, hemos analizado también los distintos periodos por los cuales atraviesa el juez, desde su desconocimiento, el tema de la duda, además de luego finalmente lograr establecer cuál es la verdad jurídica, en realidad la verdad material de los hechos. También hemos hablado sobre el fenómeno de la pertinencia de la prueba. La prueba tiene que ser pertinente, ¿no? Tiene que ir en relación al tipo de proceso y al tipo de pretensión que estás colocando tú ahí en el proceso. Por otro lado, también cuando tú ofreces un determinado medio probatorio, tienes que señalar qué punto o qué aspecto específico estás tratando de demostrar con ese medio probatorio. Generalmente nosotros los abogados solamente ofrecemos, por decir algo, testificar los siguientes testigos, Inspección judicial, solicitándose fije día y hora de audiencia, Prueba pericial, solicitándose oficio al Colegio de Arquitectos para que envíe una terna y se nombre un perito para que pruebe, ¿no? Entonces, no estamos colocando a veces, no estamos colocando qué aspecto de los hechos que hemos vertido en el memorial de demanda queremos probar y demostrar con ese medio probatorio. Es un requisito, es un presupuesto que establece la norma, aunque no lo hagamos, ¿no? Aunque no lo hagamos, el juez no te va a rechazar. Pero algunos abogados se tratan de agarrar de eso para que el juez rechace. Porque les reitero, es importante que tú tengas que señalar qué aspecto tú tratas de probar con ese medio probatorio. Bien, estábamos analizando pues la prueba documental. Habíamos señalado que la prueba documental es una de las más importantes. La prueba documental es la más pertinente, es la más idónea, ¿no? Habíamos señalado prácticamente que la prueba documental es la reina de las pruebas y es más, dependiendo si se cumplen con algunos requisitos, pues es una prueba tasada, ¿no? Es una prueba plena. Ok. Bueno, dependiendo del contenido que puedan tener, hemos visto que estos pueden ser instrumentales o literales y materiales, ¿no? Decíamos igual en una clase anterior como en la conferencia, tenemos que sacar esa idea que tenemos en la cabeza de que la prueba documental solamente son los papeles que están escritos. No, no solo eso son pruebas, esas sí son pruebas documentales, literales o instrumentales, pero además de ello existen otras, ¿no es cierto? Y estamos haciendo referencia en realidad a lo que serían las materiales, las cuales ya habíamos hablado en algún momento. Estas pruebas materiales que también pueden expresarse en fotografías, pueden expresarse en grabaciones, pueden expresarse, ¿no es cierto?, en tema de videos, ¿no? Entonces, todos esos videos, grabaciones, fotografías que podamos nosotros obtener, pues son considerados
como prueba documental material, ¿no? Algunas veces estamos tratando de establecer, ¿y qué clase de prueba es un video? Es prueba documental. Aquí está, ¿no? Habrá que ver el formato de cómo tú lo vas a adjuntar, si lo vas a adjuntar en físico, si lo vas a adjuntar en digital, cómo puedo adjuntar en digital. Creo que ya les he recomendado, ¿no es cierto?, que vean la videoconferencia de Abogados Parada, donde se habla del contrato digital y donde se habla también de lo que sería, ¿qué se llama esto? Uno es el contrato digital y otro sería el tema de la firma digital o electrónica. Y también se establece, pues, cómo, ¿no es cierto?, cómo se pueden aportar estos medios probatorios en esa conferencia, ¿no? Por ejemplo, la expositora decía, tendremos que solicitar pues que el juez abra su computadora para que yo ingrese a mi correo y de repente vea ahí la prueba digital en vivo y en directo, ¿no? O de repente si es un video que he captado con mi celular, por decir algo, pues llevaré mi celular o en su defecto lo aportaré, lo anunciaré o en su defecto lo bajaré a una computadora y lo presentaré en un flash memory o lo voy a quemar en un CD y lo voy a presentar, ¿no? Entonces, como ustedes podrán apreciar, esa prueba digital puede ser aportada de distintas formas y de distintas maneras. Esto ya está librado a la creatividad que tenga el abogado para poder exhibir y mostrar pues esos medios probatorios. Por los sujetos, decíamos que dependiendo de los sujetos que participan, tenemos pues aquellos intervinientes públicos y privados. Aquí es donde vamos a encontrar una clasificación, es decir, los documentos públicos y los documentos privados. Vamos a hablar primero del documento público. Ustedes todavía no han llevado la materia de Civil 4 en su mayoría y cuando la llevemos y desarrollemos, pues vamos a ver ahí con mayor precisión pues las diferencias que hay entre un documento público y un documento privado. Bien, un documento público. Alguien, por favor, ayúdenos con la lectura del artículo 1287 del Código Civil. Documento público o auténtico es el extendido por las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Siga. Parágrafo 2. Cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en el protocolo, se llama escritura pública. Ok, como verán, ahí tenemos una de las modalidades del documento público. Por supuesto, estamos hablando de documentos que son instrumentales o literales, ¿no? Es decir, que tienen de por medio el sistema de la escritura. El documento público no solamente vayan a pensar que es aquel que extiende el notario de fe pública en un testimonio, un protocolo, un poder notarial, sino que en realidad también puede ser extendido por otras autoridades, otros tipos de documentos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una lodial que lo voy a obtener de derechos reales, pues es un documento público. Si yo voy a hablar de la cédula de identidad que tengo en la billetera, pues es un documento público, ¿no? Si hablo yo de un certificado de matrimonio, de función, nacimiento, pues lo propio también es un documento público, ¿no? Como verán, hay muchas clases de documentos públicos, pero por supuesto que el código hace énfasis en lo que sería aquel que puede ser elaborado y redactado por el notario de fe pública. Al igual que la clasificación anterior, tenemos aquí los documentos públicos materiales y tenemos los documentos públicos literales o instrumentales, ¿no? ¿Qué podría ser un documento público material? Bueno, todos aquellos documentos que constituyen la representación objetiva de un hecho en forma material, en la que se interviene alguna autoridad pública competente. Y nos pone ahí, por ejemplo, los planos del IGM. ¿Qué más podría ser? No sé, se me ocurre de repente alguna, ¿por qué no, no? Una grabación de una audiencia, ¿no? Una de estas audiencias virtuales que se están haciendo ahora,
eso va a constar en una grabación, así como nuestra clase en Zoom, ¿no es cierto? Entonces, eso constituye un documento, es prueba documental. Lo de nuestra clase será pues privado, pero si fuera la grabación de una audiencia, pues sería público, ¿no? Bien, documentos literales o instrumentos públicos. Bueno, aquí ya estamos hablando de todos aquellos donde interviene pues una persona, una autoridad pública y que están bajo el método o el sistema de la escritura, ¿no? Y aquí hablamos de sentencias, certificación de una notarial, certificaciones de registro cívico departamental y demás. Vamos con los documentos Listen, privados. Sí, ¿podría explicar de vuelta, por favor, lo que son los documentos privados materiales? claro. Gracias. A ver, me pidió los documentos materiales públicos o privados. Público. Ah, ya. Bueno, decíamos que en este tipo de documentos tiene que darse la intervención de alguna autoridad, ¿ya? Y habíamos colocado como ejemplo, no se olvide que aquí no hablamos de papeles con escritura, sino que estamos hablando de grabaciones, sino que estamos hablando de videos, sino que estamos hablando de fotografías, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, en una escena del crimen, aunque no es muy civil que digamos esto, va un policía, hace el levantamiento de la escena del crimen o qué sé yo, saca fotografías, esas fotografías constituyen prueba documental material y además es prueba documental pública porque ha sido elaborado, obtenido con la intervención de un funcionario público. Decíamos también que posiblemente estas videoconferencias, las audiencias virtuales por teleconferencia, pues van a quedar registradas también y también van a ser considerados prueba documental material, ¿no es cierto? Y prueba documental de carácter público. Habida cuenta que esa audiencia pues es pública, es presidida por un juez, una autoridad jurisdiccional y tendría ese tipo de validez y calidad. No sé si me entendió. Sí, listen. Gracias. Ok, vamos con los privados. Alguien, por favor, si puede dar lectura al artículo 1297 del Código Civil. Eficacia del documento privado reconocido. Sí. El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causaviente la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. Ok, entonces aquí nos hacemos la siguiente pregunta o interrogante. No sé si ya la hicimos anteriormente, vamos a ver cómo contestan. Pregunto, un documento privado que lo llevas donde el notario de fe pública y procedes a su reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿sigue siendo privado o se convierte en público? Repito, un documento privado reconocido en firmas y rúbricas, ¿sigue siendo privado o se convierte en público? Público. Sigue siendo privado. Ya. Que no sepa si Lisset lleva la materia de Civil 4. ¿Lisset lleva Civil 4? Listen, pero ¿Trato? usted dijo que Sí. ¿Qué dice Andrés? Oh, perdón. Era Eric. Lo confundí con mi alumno de la otra clase. no pues listen. Hablo de los documentos públicos que se constituyen con la intervención de una autoridad pública. Entonces, pues, ¿podría hacer que ese documento privado pase a ser público o se queda siendo privado? No sé, no sé cómo explicarlo. Es Yo, a mi punto de vista, creo que ya es público. precisamente lo que estamos preguntando y ustedes se tienen que ayudar de la lectura y la interpretación que puedan hacer al artículo 1297. Escuchan, pues, ¿qué dice? Léanlo, por favor, otra vez en voz alta. ¿Quién leyó? Los demás interpreten. Ya, 1297, eficacia del documento privado reconocido.
El documento privado es reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causavientes la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. Y bien, ¿qué dice? Ah, Partimos desde el nomen juris del artículo, ¿no? ¿Qué se llama el artículo? eficacia de documento privado reconocido. Entonces, es un documento privado reconocido por una autoridad pública. ¿Se convierte en público o sigue siendo privado? Sigue siendo un documento privado, solo que ahora es reconocido. Es privado, Lisa. Esto, Sí, va a tener la misma eficacia que el documento público, pero sigue siendo privado. exactamente, ¿no? Lo que quiere decir que un documento privado reconocido en firmas y rúbricas, pues sigue siendo un documento privado. Lo único que varía es que en cuanto a su eficacia probatoria, pues va a tener la misma que se le da a un documento público. Y aquí entramos al tema de la tasación y la valoración de la prueba, que ya la hemos visto, ¿no? Eso quiere decir que un documento privado reconocido en firmas y rúbricas, pues constituye en prueba plena, lo que quiere decir que tiene una tasación legal, porque la ley así lo establece, y el juez tendrá que colocar que es 10 sobre 10, ¿no? Ya sabemos que es principal, es autónoma, es suficiente por sí misma, lo que quiere decir que no necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto, ¿no? Entonces, está mal empleado eso de que se eleva, se convierte o se transforma. No, sigue siendo privado, solamente que goza de la misma fuerza y eficacia probatoria que un documento público. Cuando ponemos eso de que se eleva, se transforma, se convierte, cuando yo hago una minuta y esa minuta no la voy a protocolizar, pero sí la voy a reconocer en firmas y rúbricas, ¿no? Entonces ahí se pone una clausulita que dice, por mutuo acuerdo de partes se establece que mientras el presente documento no sea elevado a escritura pública, pues se procederá al reconocimiento de firmas y rúbricas. Ese sí podríamos decir que se va a transformar, ¿no? Mientras tanto va a ser un documento privado reconocido en firmas y rúbricas con eficacia probatoria que un documento público. Pero una vez que se decida protocolizar, ese sí se va a elevar, ese sí se va a convertir en el protocolo, recién se va a convertir en documento público. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a ver con mayor amplitud, posiblemente en la materia de Civil 4. Bien, sigamos. Se supone que los documentos privados son llamados privados porque solamente intervienen pues personas particulares. Estos documentos privados también pueden ser materiales o también pueden ser literales o instrumentales. Hablando de documentos materiales, bueno, ya sabemos que podrán ser pues todos esos videos que tienen ustedes en su celular, fotografías, todas aquellas grabaciones que puedan tener también, pues son y constituyen pues documentos privados materiales. ¿Y qué pasa con el tema de los documentos privados literales o instrumentales? Es decir, los que tienen de por medio el uso de la escritura. Bueno, pues hay de distintas clases, ¿no? Podemos tener algunos formularios ya impresos, podemos tener otros documentos domésticos, como que estemos haciendo algún recibo casero en la casa por recibir alguna suma de dinero. Tenemos aquellos documentos mercantiles, estaremos hablando del cheque, del pagaré, de la letra de cambio, ¿no es cierto? Y por último, las comunicaciones telegráficas, ¿no? Aquí, ¿qué podemos hablar? Mensajes, pues cartas, porque las telegráficas ya prácticamente han desaparecido. Agravación de los documentos en el proceso, es decir, su forma de aportación. Eso quiere decir agravación, ¿ya? Bueno, por un lado está el tema de la oportunidad. No debemos olvidarnos que hoy, con el nuevo Código Procesal, pues, todos los medios probatorios se presentan con el memorial de demanda y también se presentan con el memorial de contestación. Ok, entonces, ese es el momento oportuno, por regla general.
Y hemos visto que, por supuesto, hay ciertas excepciones que las van a encontrar en el artículo 112, ¿no? Cuando las pruebas se encuentran en poder de terceras personas, de la parte demandada, o posiblemente se encuentra en otro lugar, ¿no? En una institución pública o privada. Entonces, hay formas de poderlas solicitar y requerir. Además que también en el resto del proceso tú puedes ofrecer más prueba siempre y cuando pues cumplas con algunos requisitos, como por ejemplo hacer un juramento de desconocimiento y de reciente obtención, o que por último sean pruebas que hayan aparecido después de la fecha de la presentación de la demanda. ¿Cómo las vamos bueno, dependiendo del momento en que las plantean, por eso hablamos de oportunidad, será considerada como una prueba preconstituida o en su defecto será nomás establecida como una prueba circunstancial. Las formas de agravación. Bueno, se supone que tenemos que presentarlas en original. Caso contrario, si no hay esa posibilidad, pues en reproducciones, ¿no? O sea, copias. Estas copias tienen que ser certificadas en que son copias fidedignas del original, ¿no? Sobre todo en los temas instrumentales literales. Ahora, ¿qué pasa con las simples fotocopias? Si bien sabemos que una simple fotocopia no tiene ningún valor jurídico, ahora se ha establecido que si tú vas a ofrecer algún medio probatorio en fotocopia simple, puedes hacerlo, no hay problema. Habrá que ver si la otra parte los objeta o no los objeta, ¿no? Si no dice nada, pues las está aceptando, o quién sabe al momento de contestar ya decide emitir algún criterio. Dice, Ay, sí, adelante. una pregunta curiosa. Usted dijo que agravación era dijo la forma de las pruebas del proceso, creo que dijo. ¿Qué significaba eso? Dijimos que agravación es la forma de presentarlos ante la autoridad jurisdiccional en el proceso. Ah, ya, o sea, significa eso. Sí, eso significa. Forma de agravación, es media rarita la palabra, ¿no? Es la forma en cómo usted los presenta. Ah, ya. Y la otra pregunta que tengo, en la oportunidad en la que dice como prueba preconstituida, dijo que son las pruebas que hay después de la demanda, después de, o sea, cuando ya se dio una sentencia, ahí cuando aparecen las pruebas, ¿se refiere a eso? No, lo vamos a aclarar, no se preocupe. ¿Quién está hablando, perdón? ¿Jessica o quién es? Sí, dice Jessica. Ah, ya, qué bueno, es que estoy ciego yo porque solamente veo las diapositivas en mi celular. Bien, muchas gracias Jessica y quiero resaltar ese valor y esa hidalguía que tiene usted de hacer preguntas que, aunque parezcan tontas, son importantes porque hay otros que prefieren guardar silencio y se quedan con la duda y no aprendieron nunca, ¿no? Entonces, cuando tengan duda, por más que parezca tonta o absurda, no tengan miedo de pasar por absurdos o estúpidos, ¿no? Así como Jessica. Jessica es estúpida, no mentira. Sino que más bien hagan la pregunta, no sean tímidos. El tema es aquí aprender, ya les he dicho, no tienen por qué sentirse menos, ni más, ni yo tampoco, estamos todos en igualdad de condiciones, ¿ya? Es una transmisión de pensamientos lo que hacemos. Y bueno, contestando a la pregunta, habíamos señalado que prueba preconstituida es toda aquella que ha podido generarse antes de que comience el proceso, es decir, antes de presentar la demanda. Generalmente la prueba documental es prueba preconstituida, porque cuando yo voy a un proceso es posiblemente por alguna inejecución de algún contrato, algún vicio de nulidad que pueda tener el contrato, o de repente porque alguien se quiera adueñar de mi casa y yo voy a presentar pues mi título de propiedad, que es ni más ni menos el documento de compra-venta de ese bien inmueble, ¿no? Entonces, por eso, como yo recién voy a demandar hoy y esos documentos se hicieron en el pasado, pues todos aquellos que se hicieron antes de presentar la demanda, pues a ellos se conocen como prueba preconstituida, ¿no? Y la prueba circunstancial va a ser aquella que se va a generar
Pues producto precisamente de la circunstancia de entablar el presente proceso. Yo en el proceso de mi demanda voy a ofrecer prueba testifical. Bueno, esa prueba recién se va a producir, ¿no? Recién se va a producir, por eso es que es establecida como una prueba circunstancial, ¿no? Entonces, puede haber prueba documental circunstancial, se va a ir generando en el proceso, porque fíjense, cuando nosotros hagamos la audiencia preliminar va a quedar un acta. ¿Y qué es eso? Va a constituir, pues, para tus alegatos prueba fundamental, ¿no? O quién sabe, lo vas a hacer valer en otro proceso paralelo como prueba trasladada. Ya vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces, conforme se va desarrollando el proceso, puede también posiblemente generarse prueba documental circunstancial. Miren, ejemplo. Voy a pedir una certificación, esto se llama prueba por informe, una certificación al gobierno municipal sobre las medidas y colindancia y superficie del terreno objeto de litigio. Recién lo voy a pedir. ¿Y ellos qué me van a mandar? Documentos. No van a ser materiales, van a ser seguramente documentos instrumentales. O sea, me van a mandar un informe completo, quién sabe, fotografías también, ¿no? O sea, pueden ser materiales también sobre el terreno. Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Prueba documental circunstancial, porque esa se está generando precisamente por el hecho de haber iniciado el proceso. ¿Se entiende, chicos y chicas, niñas, niños, qué dicen? Sí, se Sí, entiende. señor, quedó claro. Bueno, me alegro bastante. Y sigan preguntando, pues ya les dije, no sean tímidos. Dicen, queda Sí. menos de un minuto ya. Muchas gracias, señor moderador. Entonces, hagamos ahí, cortaremos la clase. Yo voy a mandar un nuevo enlace para que de una vez pasemos de corrido. ¿Ok?